Milei versus el Papa, una nueva polarización, una nueva batalla simbólica e ideológica en la Argentina. Vamos a ir a mayor precisión, con mayor precisión sobre ese tema. También una puja que se va a dar en estas elecciones en el conurbano, que ya se está dando, entre una puja clásica era, bueno, la del peronismo y la iglesia, ahora se mete Milei. Tiene más chances Milei de capturar ese voto vulnerable, voto de la pobreza que antes atraía al peronismo y atraía a la iglesia. De eso vamos a hablar también hoy con mayor precisión con José María Poiré. Muchísimas gracias, José María, por estar hoy en La Repregunta. Gracias a vos. José María es el director de la revista Criterio, que es una revista casi centenaria. Fue fundada, creada en 1928, una revista católica liberal, también una perspectiva muy interesante, muy respetada y de referencia en este debate político que resuena en el ámbito de la Iglesia. Es también filósofo por la Universidad de Letrán, así que un hombre muy interesante para pensar estas cuestiones. La primera cuestión aquí, para ir entendiendo un poco este mapa conceptual que se arma, ¿no? Hubo una primera disputa pública a partir de los comentarios de Milei sobre la figura del Papa Francisco. Resuena de una manera muy colorida, diría yo, para quien no es católico, esta referencia, este insulto que le hace Milei al Papa en términos de el representante del maligno en la tierra, ¿no? Que también nos devuelve un poco a la campaña electoral de Brasil, donde se lo acusó, la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, lo acusó a Lula de haber dejado demonios en el Palacio del Planalto. Y después Lula, en unos avisos callejeros de vía pública, contestaba con frases como Lula cree en Dios y es cristiano, Lula no tiene un pacto ni jamás conversó con el diablo. Entonces esa representación tan carnal, ¿no? de la figura del diablo y del demonio, ¿cómo juega dentro del mundo cristiano católico? Porque quienes estamos afuera lo vemos como algo colorido, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Milei al Papa cuando le dice que es el representante del maligno en la tierra? ¿Es simplemente una metáfora? No creo que Milei haya leído el Fausto, pero de todas maneras me parece uno de los muchos, de las muchas calificaciones impropias que él hace. Porque en realidad no es solo con la figura de Bergoglio, de Francisco, el Papa, lo ha hecho con tanta gente y sigue haciéndolo. O sea, me parece que hay algo de incontinente en su capacidad de alguna manera de insultar. Y eso pero él se reconoce católico, un católico que llama al Papa, que es, bueno, la figura central de la Iglesia católica en la tierra, al decirle representante del maligno en la tierra, ¿qué le está diciendo en términos doctrinales? Y probablemente quiere enfrentarse con el peronismo que siempre acompañó a la Iglesia Católica en la Argentina. Pero tampoco ahí está claro, porque ¿es Milei un antiperonista o va a intentar una nueva estrategia estilo menemista para incorporar al peronismo y volverlo a su estilo? No lo sabemos. Me parece que esos improperios de él son de hace 4 años. ¿No? Sí, los retomaron los curas villeros. Claro, ahora, si los curas estaban tan preocupados tendrían que haberlo dicho un poco antes. Pero tampoco corresponde, porque no es función de la Iglesia estar defendiendo al pontífice de lo que se le ocurra decir a cada candidato a presidente o ciudadano. Me parece que ahí hay una apropiación, en esto es sintomático el análisis de Loris Sanata que comentamos fuera de cámara, porque son dos posturas cuasi religiosas. Y digo adrede cuasi, porque no sé si los curas villeros son realmente una expresión religiosa o son más política que religiosa. Y de Milei no me caben dudas. Ahora me dicen que en Estados Unidos está muy entusiasmado con el tema del judaísmo.
Sí. Milei puede terminar en cualquier lado, a mi juicio. Sí. José María, ¿por qué hizo la referencia al Fausto? Usted dijo, no sé si Milei leyó el Fausto. ¿Por qué trajo Bueno, esa porque la referencia? intervención del demonio en la literatura es tan antigua como la literatura misma. Pero no hay que confundir los planos, a los que muchos políticos parecen tener dificultad para distinguir. Uno es el plano literario y otro es el plano de la realidad. Ahora, por realidad, ¿qué entendemos? Y bueno, no sé, Aristóteles diría esto, lo que tenemos acá, y después dejemos el resto para otras disciplinas. José María, usted es un hombre católico y está haciendo una mirada, dando una opinión muy crítica de los curas villeros, planteando que es casi una postura o un movimiento político más que religioso. ¿Cuál es el debate que se da dentro del mundo católico desde distintas perspectivas en torno a el modo en que la Iglesia dialoga o se relaciona con la pobreza? Hoy, ¿cómo sería ese debate hoy, no? Es interesante el tema. Habría que entender qué es la iglesia, porque habla un obispo, es la iglesia, habla un cura, es la iglesia, habla algún representante de una ONG, y si es la iglesia. Es decir, la iglesia es un gran misterio. En definiciones teológicas es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, creo que tampoco se puede avanzar tanto. Y entonces ni siquiera es el papado, la iglesia es otra cosa. Hay ejemplos de papas que desmerecieron bastante la imagen de la iglesia. Y esto son 20 siglos, o sea, tuvimos tiempo de hacer todo tipo de equivocación y de aciertos, las dos. Pero me parece que también en el perfil de Bergoglio, el Papa Francisco, hay una intromisión tan marcada en la política argentina, desde su sensibilidad peronista, claramente, y un hombre inteligente, muy inteligente y con un olfato político excepcional, pero me parece que eso ha cansado mucho y me da la impresión que en la feligresía en general eso ha decepcionado mucho. No así en otros sectores. Hay sectores del peronismo que no se sienten particularmente católicos y que sin embargo eso lo festejan. Y hay muchos otros. Es decir, me decía el otro día una chica muy inteligente, me decía, bueno, yo soy comunista, pero estoy con Bergoglio. Bueno, qué sé yo, sí, podés hacer todo lo que quieras. Como yo dijera, no sé, soy católico y estoy con Putin. Y estamos metiendo el dedo en la llaga, porque Putin fue el que recibió el mensaje de Bergoglio cuando hubo un llamado internacional muy importante. No sé, el único que se equivoca no es nuestro deslucido presidente. Hay muchas otras personas que pueden equivocarse en lo político, en lo internacional. El Papa puntualmente, está diciendo Y usted. sí, claro. José María, la conceptualización del vínculo entre la Iglesia y la pobreza como una relación peronista. ¿Hay otras posibilidades que no sea esa conceptualización peronista del vínculo con la pobreza? Lo decís bien, yo creo que hay un problema ahí en qué entendemos por pobre. Si la pobreza es la concepción evangélica del pobre, que muchas veces se tradujo como pobre de espíritu, es una distancia de los bienes materiales en favor de los espirituales. Y en ese sentido todos tendríamos que ser pobres, o sea, marcar esta distancia. Pero la pobreza como concepto político, tan usada por el comunismo, por el peronismo, por varios... La pobreza material, dice Claro, usted. claro. Esa pobreza material, que es la marginalidad, que es la falta de oportunidades, que tiene muchos aspectos, eso es otro tema que se toca con por supuesto, pero que no fue necesariamente el tema de la iglesia en general. Lo que pasa es que lo que confunde el panorama argentino, porque basta cruzar a Uruguay y ya es distinto, favorablemente distinto, lo que confunde es que el peronismo se entronca con cierto catolicismo desde sus orígenes, quizás por estrategia,
Perón fue un gran estratega y en ese sentido creo que Bergoglio también hace uso de la estrategia política. Otra cosa es considerarlo al Papa Francisco como pontífice, como hombre llamado a conducir una numerosa grey de cristianos católicos. Pero bueno, ese es otro tema. Y en ese tema tiene una intervención relativa a la política, porque no ha sido lo más feliz de los pontificados la intervención política. El mismo Juan Pablo II tuvo rechazo muy fuerte en Polonia y todavía hoy es una figura muy impopular en Polonia por esa masiva intervención que tuvo, en su momento muy apoyada, pero que después cobra sus costos. Ahora, me llama mucho la atención en este presente, en este año en particular, cómo temas de, por ejemplo, la resistencia a la legalización del aborto que encarnó la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica en 2018 y desde que se empezó a debatir esa ley, que ahora retoma Milei, aunque se sancionó esa ley, se aprobó la legalización, Milei retoma el tema desde un lado extremadamente conservador, para nada liberal. ¿Cómo lo ve un católico a ese posicionamiento de Milei en relación a ese tema tan clave para los creyentes? ¿Cómo puedo verlo yo? Me parece que el tema del aborto es muy complicado y lógicamente las grandes religiones siempre van a tener una dificultad frente a este tema, porque es un tema en el que se estaría jugando la vida humana. Entonces, bueno, es un tema de derechos humanos, es un tema de concepción antropológico-religiosa, pero ese es un tema. No creo que eso le quite el sueño a Bergoglio, porque ese no es el tema de él, ni creo que le preocupe excesivamente. No que no le preocupe la persona, y la persona por nacer que sufriría las consecuencias del aborto. Le preocupa la pobreza, le preocupa la marginalidad, le preocupa la falta de formación, una cantidad de temas que creo que son muy legítimos. Ahora, lo de Milei para mí es incomprensible bajo todo punto de vista. ¿Por qué? A ver. Y porque Milei no tiene coherencia ideológica. Milei puede decir un día una cosa, no es... bueno, nosotros estamos mal acostumbrados porque Massa y Milei pueden decir un día una cosa y al otro día lo contrario. Y ya no nos sorprendemos. Pero en demasiado. relación puntual a la posición de Milei de rechazo muy contundente, retomó una bandera que se había quietado después de la legalización. ¿Cómo juega eso? Es decir, ¿cómo? Esa es una bandera muy de los grupos evangélicos, fundamentalmente. No es que, pero creo que a los curas villeros les preocupa mucho más la droga, que después va a tener múltiples consecuencias, también el aborto, pero no están centrados en eso. Por eso es muy curioso, ¿no? Esa reivindicación del rechazo al aborto, que ya la sociedad había llegado a algún consenso en una legalización que a aquel que no quiere avanzar, aquella mujer que no quiera avanzar con el aborto, le permite no avanzar, y aquella que considera necesario le permite avanzar. Milei vuelve atrás y la Iglesia sí. No parece acompañarlo tanto, ¿no? No creo, porque eso se parece mucho a los grupos ultraconservadores norteamericanos, que entonces ahí juegan todo. Pero eso no es lo único, es mucho más complejo el panorama. Y entonces acusarlo al presidente de los Estados Unidos de que ha sido blando con el tema, pero ha respetado la dificultad de muchas veces de la Iglesia Católica y en particular en la Argentina es no saber distinguir entre la esfera religiosa y la política. Y la política está regida por la Constitución, estuvo regida por la Constitución, ahora estamos muy en duda, pero sería eso. Y Milei es una ensalada rusa, o sea, no. ¿Cómo podemos hacer un análisis? A mí cuando me preguntan de afuera, del exterior, sobre Milei, no sé desde dónde tengo que analizarlo, porque es una figura que no tiene referencias.
ni culturales, ni éticas, ni políticas claras. Bueno, si la economía es su fuerte, no sé qué están diciendo 200 economistas en su contra. José María, dentro de la iglesia, del catolicismo argentino, ¿no? Porque bueno, usted está al frente de una revista tan clave en el mundo intelectual católico. ¿Cómo es el diálogo con lo que se llama las derechas más extremas y más conservadoras, y las centroderechas más liberales? ¿Cómo son esas corrientes? Bueno, de alguna manera, cuando Criterio se funda en el año 1928, ahí como director hubo una figura intelectual de relieve que fue Atilio del Oromaini, laico, culto y de un nacionalismo moderado para la época. Pero después hubo periodos en que los grupos nacionalistas o más conservadores, o si queremos más cerrados en ese aspecto, ultramontanos, prevalecieron. No fue muy largo, pero estuvieron. Y después aparecieron figuras como la de Monseñor Franceschi, que decía Marcelo Montserrat con mucha agudeza, fue una evolución desde posturas franquistas, si queremos, o del cristianismo más convencional y tradicional, hacia posturas demócratas cristianas. Porque él y después, con la aparición de otras direcciones, Mejía, Carlos Floria, la participación activa en los editoriales de Natalio Botana, de Juan Liachi, de tantos otros, es una revista con una apertura liberal muy marcada. Y en el catolicismo argentino el liberalismo ha sido siempre minoritario y no muy bien visto, porque se confunden los tantos, a mi juicio. ¿Cómo bueno, desde un catolicismo más conservador nacionalista, cómo se lo interpreta al catolicismo liberal? Y como una herejía. En el fondo es eso, ¿no? Es decir, es una concesión a la Revolución Francesa. Yo tenía un viejo profesor que era muy fanático de la Revolución Francesa y que una vez un alumno, queriendo complacerse con él, le dijo, pero a usted le hubiera gustado vivir a la época. Y muy astuto el profesor dijo, depende de qué lado. Claro. O sea que también reivindicar la Revolución Francesa tendríamos que decir depende de qué lado. Pero bueno, más allá de eso, es sobre todo lo que va a dar pie al mundo moderno, desde la reforma de Lutero en adelante hasta llegar al enciclopedismo, a la ilustración. La ilustración parece una mala palabra para cierto importante catolicismo argentino. No entiendo por qué. La racionalidad, un pensamiento separado de la instancia sagrada, ¿no? Y podríamos decir que por eso figuras tan magníficas como la de Sarmiento, la de Albert, las dejan un poco de costado, ¿no? Claro, esa ruptura que hubo de la presidencia Roca con la Iglesia, con el Vaticano, ¿no? Sí, bueno, pero no tuvieron ningún problema con Juan Manuel de Rosas. Entonces, viste, cuando hay 2 pesos y 2 misuras, y 2 medidas, perdón, y no sé cómo. José María, en el conurbano donde pesan estos tironeos de estas influencias, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el peronismo, ahora Milei obtuvo votos de una manera muy transversal en distintos sectores sociales. Es llamativo. Muy llamativo, y muchos de esos votos vienen de los sectores populares más empobrecidos de ese conurbano y de otros conurbanos de la Argentina. ¿Cuál es la mirada de alguien que conoce el mundo católico, de los sectores vulnerables? ¿Qué está pasando ahí para que Milei se convierta en una figura que los representa? Mi primera impresión es que en estos sectores tan vulnerables no hay un convencimiento de que la dolarización o la ruptura del Banco Central sean significativos, porque no tienen significación en la vida de ellos. Sí. Me parece que es más una rebeldía que se manifiesta así, un hartazgo, lo que tantas veces hemos conversado en reuniones políticas. Fue una sorpresa. Sí. Pero eso implica una menor influencia de los curas villeros, por ejemplo. Claro. Para muchos curas villeros esto es un drama,
porque es una pérdida de lo que significó la teología. Acá no se la llamó de la liberación, eso no quería Bergoglio, pero de la teología del pueblo. Este es un drama, porque acá es, ¿cuál es el pueblo? Si el pueblo son ellos, y bueno, es un drama, pero tiene que estar correspondido por muchos votos, si no, ¿cuál es el pueblo? Salvo que le quitemos la significación al voto, a la participación cívica. Bueno, este es otro tema. Sí, sí, tema riesgoso eso, ¿no? Claro, Peligrosísimo, claro. José María, otro de los reproches que le hace, o de las imputaciones que le hace Milei al Papa, lo trata de comunista por esta idea de la justicia social, ¿no? La Iglesia defendiendo, o como el peronismo, llevando adelante la idea de la justicia social, que según él plantea, eso no es parte de las Sagradas Escrituras. Desde un costado distinto, por ejemplo, Miguel Pichetto le imputa al Papa la concepción del pobrismo. ¿Cómo ve usted esa doble imputación de un lado y del otro, de dos figuras políticas que están paradas en distintos lugares, sobre la posición del Papa y una prédica de la pobreza generalizada, dirían algunos? Yo creo que hay que serviría tener en claro que nada más lejos de Bergoglio que el comunismo. Bergoglio es peronista, son dos cosas muy distintas, y gran parte de su simpatía con el peronismo es justamente porque era una fuerza anticomunista. Pero después está las simpatías con la raigambre popular más histórica en la Argentina, que viene a través de una larguísima tradición y que va a tener ese trauma tan fuerte en el año 30. La Revolución del 30 va a marcar decididamente el mundo argentino y consecuentemente el mundo católico. ¿En qué sentido lo marca el mundo católico? A ver cómo. Y que entonces creemos que los militares tienen derecho a gobernar independientemente de las elecciones que han erigido a presidente, a figuras votadas. Y el mundo católico de alguna manera aprueba esa visión en el año 30, bueno, dice usted. Sí, hay un libro de María Sáenz Quesada sobre el 66, cuando es volteado el gobierno de Ilia y la figura de Onganía. Onganía es la figura de un nacionalista católico. Su consagración del país a la Virgen de Luján es un atropello. ¿Por qué yo voy a tener que adherir a una cosa así? Me parece una falta absoluta de respeto a la civilización. Pero, bueno, ¿quién apoyó el golpe de Onganía? No solo los sindicatos y el partido peronista, la iglesia, los empresarios y cantidad de fuerzas de la sociedad. Es decir, fue festejado como una especie de salvador, de mesías, y estaban eligiendo una figura bastante mediocre, sí. ¿No? Es decir, no estamos eligiendo con todas las distancias a un Lanuse, que podemos decir no me gusta porque era general, pero bueno, no por nada Lanuse era un militar liberal. No, la figura mítica era Onganía, que terminó tristemente, que era el nacionalismo católico dentro de las Fuerzas Armadas. José María, la última cuestión es, en el presente de los debates que se dan en el mundo católico, ¿cuál es la posición más significativa que rechaza los posicionamientos del Papa Francisco? Así que compite de alguna manera por la centralidad de las ideas. ¿Cómo le describiría a ese posicionamiento? Y yo creo que hay un posicionamiento general de la intelectualidad que no le es favorable. ¿De la intelectualidad católica, dice usted? También, que es pobre. No es una maravilla, no es abundante, no es... ¿En Argentina o en el mundo en general, dice usted? Particularmente en la Argentina, pero en el mundo en general decayó. Hoy va a ser muy difícil encontrar las grandes figuras que tenían Francia, Alemania, Inglaterra e Italia misma, en la época de los intelectuales que venían de las ideas católicas, o al menos de su tradición católica. Eso hoy es muy pobre.
O si no, se han ido a otro extremo, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenemos una mayoría tan cerrada a ese tipo de aspectos que ponen un poco en preocupación. Pero de todas maneras, me parece que sí, eso le falta. A ver, yo respeto mucho las posiciones pastorales de Bergoglio, del Papa Francisco, porque es un hombre con mucha percepción. Cuando él dice, por ejemplo, todavía en la Argentina, hay que salir de las parroquias e ir a los santuarios, es porque en las parroquias no había gente. Él es muy inteligente, entonces dice, bueno, hay que buscar otros caminos. Ahora, ¿va a ser la sustitución de la feligresía ir camino a Luján? Me parece que no. Pero bueno, y yo creo que después las dificultades son en todo caso una cierta apatía. Ha ido perdiendo valor. Entonces hoy un papa dice mucho menos que antes y probablemente eso no se recupere. Uno puede decir, a mí me tocó esta discusión con muchos colegas en el periodismo que te decían, bueno, después de Juan Pablo II vino Ratzinger, y Ratzinger era un conservador. No, Ratzinger era un brillante teólogo e intelectual de Alemania Oeste. O sea, el que era conservador era Juan Pablo II, ¿no? Porque si no nos confundimos todos. Es como si me dijeras, no hay cantante como Palito Ortega. ¿Cómo que no va a haber? Él fue un pésimo cantante, más allá de los amores personales de cada uno, pero eso es otra cosa. El afecto es otra cosa. Estaba leyendo un libro de una escritora española ahora muy en boga, que se llama Paloma Díaz Mas, que dice cuando se pierde la memoria, porque está hablando del Alzheimer de su madre, queda la memoria afectiva. La memoria afectiva va a estar siempre, y eso es donde el peronismo hace su base, en la memoria afectiva. Para concluir, a ver, una conclusión que se me ocurre en base a lo que ha estado diciendo es, Milei de alguna manera compite y le saca espacio no solo al peronismo, sino también a la Iglesia y al Papa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Particularmente al peronismo porque no tiene territorialidad, no tiene gobernadores, no tiene legisladores, los necesita. Y no es Menem, que venía de una experiencia de administración política. Bien. Bueno, muchísimas gracias, José María. A Nos vos. deja con iluminaciones para seguir pensando. Gracias. Bueno. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.